Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y entramos a nuestra secuencia Familia y Justicia, una secuencia que además pueden encontrar durante la semana en Encendidos, atención, los martes y los domingos, por supuesto, aquí en Siempre en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema importante, una herramienta que probablemente no estaba en nuestros radares, ¿no? Que es súper útil, pero que nos va a ayudar además a solucionar conflictos, pero no suele ser muy común que la utilicemos. Se trata de la conciliación. ¿Para qué nos sirve una conciliación? ¿Para qué casos es recomendable? ¿Se puede solamente usar en casos de familia o también en otras situaciones? Para hablar al respecto tenemos ya en cabina a Mario Solís Córdoba. Él es director de conciliación extrajudicial del Ministerio de Justicia. Señor Solís, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bien, empecemos por lo más básico. ¿Qué es la conciliación? Muy bien. La conciliación es, técnicamente hablando, un método alternativo de solución de conflictos y que nos lleva a un solo punto, el acuerdo de dos o más partes que tienen alguna controversia. Es el acuerdo al que llegan luego de manifestar sus posiciones frente a un facilitador, que en este caso es un conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia, ¿no? Es, digamos, una ventana muy diferente y sumamente útil en relación al proceso judicial, que ya sabemos lo largo, lo engorroso, lo complicado, lo técnicamente difícil que es para entender a las personas, digamos, que no son abogados, ¿no? Entonces es un mecanismo además que se expresa dentro de lo que denominamos cultura de paz, ¿no? Esta cultura litigiosa que nos ha caracterizado por tantos años, creo que hay que dejarla un poco de lado y asumir estos nuevos métodos que nos sirven para obtener soluciones rápidas y eficientes. ¿A qué situaciones, por ejemplo? Es decir, alguien que nos esté escuchando en sus casas, por ejemplo, en ese momento, ¿ante qué circunstancias puede decidir acudir a un conciliador? Mire, casi todos los litigios que tienen que ver con cuestiones patrimoniales, o sea, todas las desavenencias, todas las controversias que existen entre personas sobre cuestiones patrimoniales, se deben o se pueden llevar a una conciliación extrajudicial. En algunas zonas del Perú incluso es obligatorio antes de ir al proceso judicial, sobre todo en Lima, por ejemplo. ¿Qué materias? Incumplimientos de pago, incumplimientos de contratos, obligación de dar suma de dinero, que en cristiano quiere decir incumplimiento de pago de deudas, ¿no? Me deben dinero, desalojos, temas de litigio de tierras, etcétera. Y otro tema donde existe una, digamos, una concurrencia de esta necesidad de conciliar es en el derecho de familia. Derecho de familia, por ejemplo, temas como la tenencia, que es siempre una discusión, ¿no? La pensión de alimentos, por ejemplo. La pensión de alimentos, la disolución del régimen de sociedades gananciales. Las personas no saben, a veces cuando se casan, ¿no? Pasan este régimen extraño en donde todo lo que compran es de dos, ¿no? Claro, ahí pueden buscar una asesoría, digamos, con un conciliador para poder... Así es, pero fíjese, el conciliador es un facilitador. ¿Qué significa? Que sienta a las partes conversan y van encontrando una solución. Él propone fórmulas. Ojo, no es un juez. El conciliador no es un juez que se impone como un juez, ¿no? Que dice, mi decisión es esta. No, el conciliador acerca a las partes y encuentra algunas fórmulas entre la conversación que van manteniendo en la audiencia de conciliación, va, digamos, formando alguna circunstancia de acuerdo. Una vez que llegan a ese acuerdo, esto se transforma, y esto es lo más importante, en un acta de conciliación extrajudicial que tiene valor de sentencia judicial. Ajá. El problema acabó ahí. Es decir, tiene la autoridad no para decidir, sino para guiar a las partes, de acuerdo a la ley, como exactamente, de la ley, para que lleguen a un acuerdo. A un entendimiento. Y esto queda registrado. Exactamente. Ese entendimiento se transforma en un documento que se llama Acta de Conciliación Extrajudicial, que tiene valor, le dicen en Derecho Mérito Ejecutivo, es decir, valor de sentencia judicial. Esto quiere decir que uno se ahorró 6 años de juicio, por ejemplo, que es lo que dura un desalojo en el Perú, y ese día obtuvo una sentencia, pero en un solo día. Y esto además, y ese es el correlato, que yo puedo llegar a un acuerdo y no cumplirlo también, ¿no es cierto? Claro. Pero si no lo cumplo, ya no voy a los procesos judiciales ordinarios, voy a un proceso cortísimo de ejecución. Porque hay un acta, digamos, ya que... Claro, ya hay un acta, entonces ya no hay nada que discutir. Simplemente ejecutar. Con esta herramienta, no es muy conocida porque las cifras nos dicen, y le voy a preguntar sobre cifras de cuántos, por ejemplo, se resuelven en este proceso de conciliación, que sería interesante conocer. Pero claro, hay gente que prefiere ir de frente a la denuncia, o a la demanda. A la demanda, antes de acudir a un conciliador y como usted dice, se ahorra
muchos años de proceso, ¿no? Claro. Obligatoriamente se tiene que ir a la conciliación en muchos procesos judiciales, en otros no. Pero mire, ¿qué es lo que pasa? A veces la conciliación se toma como un mero trámite y creo que ahí está el problema. O sea, las personas, tal vez, y en esto tengo que hacer una crítica a mis colegas abogados, van pensando en el juicio, ¿no? Entonces no tienen interés en sentarse a conciliar con la otra parte. Y aquí es importante la labor del conciliador, que no es necesariamente un abogado. Ojo, todos los centros de conciliación en el Perú, ya sean los privados, que cobran por un acta, o los gratuitos que tiene el Ministerio de Justicia, tienen un conciliador acreditado y un asesor jurídico que verifica la validez del acuerdo, porque no se puede, pues, digamos, transar en torno a derechos fundamentales, ¿no? Nadie podría vender su dignidad, digamos, y acordarlo en un acta de conciliación, ¿no? Entonces, es importante rescatar esto porque si bien se acude a los centros de conciliación privados o públicos, no se utiliza esta herramienta como debería ser. En eso los abogados deberíamos tener un poco más de conciencia y decirle a nuestro cliente, ¿sabe qué? Esta es una oportunidad de culminar el litigio, la controversia, porque siendo sinceros, en el Perú un proceso judicial no demora menos de un año. ¿No? Sí, claro. Y hay situaciones ya de replay en donde hay procesos que han durado hasta 25 años, ¿no? Y esto a la larga terminamos diciendo esto pudo resolverse en una conciliación. Así es, exactamente. Y hablando de resoluciones o de resolver procesos o ese tipo de cosas en una conciliación, ¿tenemos cifras de cuál es la cantidad de procesos que se resuelven en una conciliación? ¿Es aún bajo tal vez? ¿No es tan popular o sí suele ser una herramienta utilizada? Sí, mire, por ejemplo, el año pasado se llegaron a más o menos 10.000 acuerdos a nivel nacional en centros de conciliación privados, y, si mal no recuerdo, 3.000 aproximadamente en centros de conciliaciones gratuitos que maneja el Ministerio de Justicia. Son 9.000 juicios menos, ¿no? Perdón, 10 y 3, 13.000 juicios menos, ¿no? Si nosotros difundiésemos un poco más este tema y se utilizara mejor esta herramienta, estoy seguro que la carga excesiva del Poder Judicial disminuiría notablemente. ¿De un total de cuánto estamos hablando? ¿Es un porcentaje? Claro, ¿Aún menor o...? No, es menor. El Poder Judicial tiene millones de procesos judiciales en trámite en materia civil, ¿no? O en materia de familia. Podríamos difundirlo más. De hecho, esto comienza con una crisis judicial en Estados Unidos y comienzan a hablarse de salidas porque el Poder Judicial iba a colapsar, ¿no? Como lamentablemente acá ya ha sucedido. Exactamente, ¿no? Entonces, la conciliación es una herramienta también para destrabar o no acumular más casos. Mire, qué bien lo que he dicho, porque incluso en un proceso judicial en trámite también se puede conciliar. O sea, dejar engorroso trámite, juicio de 2 años, ya vamos a conciliar una vez. ¿Sabes qué? Tenemos litigando acá por las puras, mejor vamos a un conciliador y arreglamos esta situación. Es decir, en un juicio, en un litigio que está llevando ya 3 años y que vemos que se va a alargar, en medio de ese juicio podemos decir, ok, vamos a parar acá, vamos a conciliar. Vamos a conciliar. Y se acude. No es que antes, y ya ha iniciado el juicio, ya no se puede, sino que en cualquier momento se puede parar y conciliar. Y conciliar, bueno, hay otros mecanismos como la transacción extrajudicial, pero la conciliación también sirve para eso, ¿no? Mire, hay un asunto que hay que tomar relevancia. Los que conocen los intereses de las partes son las mismas partes. Entonces, si todos los problemas se llevasen siempre al arbitrio de un tercero, que es el juez, él no conoce finalmente qué es lo que desean las partes. Entonces, no hay mejor manera de hablar que entablando una relación para poner término a una controversia, ¿no? Y ahora, señor Solís, digamos, centrándonos en la familia, ¿no? En los temas de familia que ya nos han mencionado, que pues, el tema de pensión de alimentos, de tenencia, se pueden llevar a conciliación antes de meterse en un juicio de años. Por ejemplo, pensión de alimentos. ¿Qué pasa si una de las partes no quiere conciliar, ¿no? Si es que, tiene que ser los dos estar de acuerdo y acudir a un conciliador, o no se puede obligar. La conciliación puede partir de la voluntad de una persona o de ambas, ¿no? Normalmente es una persona la que acude a un centro de conciliación y pide que se invite a la otra persona. Si la otra parte no desea conciliar, pues no va a haber esa posibilidad y tendrán que ir a un proceso judicial en donde también hay una etapa de conciliación. Dicho sea el paso, el juez está obligado a tratar de conciliar, pero nuevamente es una herramienta que tampoco se utiliza, ¿no? O sea, tenemos dos conciliaciones que se pueden hacer. Entonces, sí, se hace. Ahora, cuando se trata de y eso es lo recomendable, ¿no?
los litigios de familia tienen un problema de la carga emotiva, ¿no? Ahí hay problemas que las parejas no se pueden ver algunas, entonces, pero entrando en razón se puede llegar a un acuerdo, a un preacuerdo y llevar esto a un conciliador y formalizar ese acuerdo. Pero, por ejemplo, en esos casos extremos que bueno, suelen pasar también el tema de familia, son muy comunes, en los que una pareja no se pueda ver, por ejemplo, sea complicado, en una conciliación es obligatorio que estén los dos sentados, o puede hacerse, digamos, como mediadores, pero por Sí, por es separado. difícil, es muy difícil, mire, incluso algunos prefieren hacerlo mediante un apoderado, ¿no? Ah, ok, ok. Se Pero puede también. sí, claro, pero ahí descansa el trabajo del conciliador, que es capacitado. Ahora, los conciliadores, de familia son especialmente capacitados, tienen una acreditación especial. Es muy distinto a un conciliador por un pago de una deuda. Entonces, ellos ya tienen ciertas habilidades para que esta situación muy tirante se vaya disminuyendo al menos en algunos Claro, puntos, porque, ¿no? como se ha dicho, no solamente se trata de abogados los conciliadores, pueden ser, imagino, psicólogos, o sea, pueden tener cualquier otra Así es, profesión, efectivamente. pero son capacitados y formados para ser conciliadores. Para ser conciliadores y acreditados por el Y Ministerio además de los de Justicia. familia Tienen una acreditación especial. especial para tratar esos casos. eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque saben de la relación tirante que van a ver al momento de la audiencia. La conciliación es un proceso muy sencillo. Es simplemente la presentación de la solicitud y luego se fija fecha para una audiencia. Ahí no hay que yo contesto, que no estoy de acuerdo, que apelo, no. Ese día en que se realiza la audiencia, ese día se resuelve el problema o no se resuelve. Dicho sea de paso, se pueden llegar a acuerdos parciales también, ojo, Okay. eso es muy importante, ¿no? A ver, por ejemplo, en familia, ¿sabes qué? Alimentos, tenencia y régimen de visitas. De repente no se ponen de acuerdo pues en régimen de visitas, ya, pero al menos avanzamos alimentos y tenencia. Claro, ¿no? se puede hacer por partes. Vamos a seguir conversando, señor Solís, sobre este tema importantísimo acerca de la conciliación. Pero vamos a escuchar a los anunciantes sin antes dejarles las líneas abiertas porque queremos escucharte. Queremos saber tus preguntas acerca de la conciliación. Alguna duda o consulta, llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0800 13 14 0. Estamos hablando de conciliación con el señor Mario Solís, el abogado Mario Solís Córdoba, director. 11:51, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada, estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia junto con el abogado Mario Solís Córdoba, director de conciliación extrajudicial del Ministerio de Justicia. Ya tenemos llamadas del público con sus consultas. Tenemos a Alberto desde San Martín de Porres. Alberto, cuéntanos tu consulta sobre el tema de la conciliación. Buenos días. Quería saber si se podía conciliar sobre propiedades. Bien. ¿Qué tema? Muchísimas. ¿Sobre qué tema específico? Disculpa, Alberto. Propiedad, o sea, mira, a ver, te comento rápidamente. Yo tengo un préstamo hipotecario, ¿ya? Y se lo quiero trasladar a un familiar de confianza porque por X motivo ya no lo puedo pagar y esta persona me quiere dar lo que yo he pagado y de ahí seguir pagando el departamento. Y el banco ha aceptado, pero parece que el banco el argumento que tiene es que no puede ser, quiere aumentarle el precio porque en los años aumenta el valor. Entonces, queremos hacerlo así, que seguir pagándolo él, pero ¿cómo le doy la seguridad para que al final yo se lo voy a entregar, no? Porque parece que el banco quiere sumar la cuota. O sea, yo no lo quiero hacerlo como que normal yo lo pago, pero quiero pasárselo a esta persona. ¿Se puede conciliar eso? Bien, muchísimas gracias, Alberto. ¿Aplica en este caso la conciliación? A ver, la conciliación se utiliza en los supuestos en que exista una controversia. Yo creo que más el caballero que hace la consulta necesita una estrategia legal, ¿no? De cómo trasladar un derecho a otro con la intervención de un tercero que es el banco, ¿no? Al final se va a llegar solamente, pero tienen que digamos, negociar con el banco. Es un tema muy interesante. Pero no veo un litigio ad portas, ¿no? Es distinto. Aquí no aplicaría mucho la conciliación. Claro, no aplicaría. Mire, podría invitar al banco o a la otra parte a llegar a un acuerdo, pero le dirían, ¿y cuál es el litigio? ¿Cuál es el problema? Claro, ¿En qué no nos...? Entonces ahí es un poco más complicado, ¿no? Donde en el caso de lo que se habla de propiedades, de bienes en realidad, o derechos sobre bienes, cuando no nos ponemos de acuerdo quién es el titular, ¿no? Por ejemplo, un hermano dice, no, yo soy el dueño de todo, y el otro dice, no, yo soy dueño de una parte. Entonces ahí se puede conciliar. Ahí sí, claro, cuando ya el tema está claro, ¿no? Claro, cuando se tienen claro qué es lo que quieren definir. Así es, exactamente. ¿Qué es lo que está en disputa? Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos ahora a César desde Miraflores. César, buenos días. ¿Cuál es tu consulta?
Buenos días, señor Diego, y también al licenciado de conciliación. Mi consulta específica es, acá en la casa donde vivo es alquilada y ya se acumula un mes, y no sé si el reglamento de arrendamiento es, si se debe 2 meses, el dueño ya puede decidir desalojar. 2 meses y medio. Más, si es posible. Quería decirle si o sea, al inicio del contrato no se inició una compra-venta, pero ya se había fijado un precio para una futura compra. No sé si se puede recuperar desde el principio del arrendamiento como una futura compra-venta. Son 2 consultitas. Muchas gracias. No sé si mantenerme en el teléfono o pueden. Ahí le van a comentar. Muchísimas gracias, César, desde Miraflores. ¿Qué le podemos comentar? Sí, claro, acá son consultas un tanto más materiales, ¿no? Del problema en sí que tiene, pero los arrendamientos, por ejemplo, si usted no ha precisado en el contrato la falta de pago, el tiempo de falta de pago que llevaría a la resolución, se habla de 2 meses y 15 días, ¿no? Digamos, de falta de pago de la renta. Y eso es un problema, ¿no? O sea, la falta de pago es un problema y por ende ese tema se puede llevar a conciliación. Traten en este tema de ver cuál es la controversia, ¿no? Aclarando la controversia, eso es lo que se lleva a conciliación. Dicho sea de paso, a veces a los asesores legales, a los abogados, hay que recalcarles que la pretensión que se lleva a la conciliación debe ser clara, porque una vez trasladada el acta, va a ser la que va a sustentar, en caso de incumplimiento, un juicio, ¿no? Si yo pido 100 soles en una conciliación y no me cumplen, después no puedo ir con esa acta de conciliación a pedir 1000 soles al juez. Tiene que ser igual. Y con esa acta se hace más rápido el proceso, ¿no? Exactamente. La gracia de la conciliación es que nos evitamos todo el largo proceso y es como llegar a la parte final de un juicio, la ejecución. Ya no hay nada que discutir, porque en un juicio, o que ya sean, digamos, los diversos tipos de procesos que hay, siempre hay una etapa de discusión en que se enfrentan. No, tú tienes razón, no, yo no. Acá no, acá llegaste a un acuerdo y no cumpliste, no tienes nada más que ejecutar. Se le pide a la parte que ejecute y si no, se inicia la ejecución, ¿no? Bien, perfecto. Tenemos una llamada más, esta vez desde Cercado de Lima. Marta, buenos días, cuéntanos tu consulta. Ok, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Doctor, mire, una pregunta bien directa. Nosotros, mi esposo y yo, compramos una casita hace como 40 años, ¿correcto? Presentamos los documentos a los registros públicos y saltó ahí que la escritura le había firmado solamente el vendedor, no más la esposa, aun cuando él declaraba que era casado. Y eso me ha traído miles de problemas, porque ese señor ya murió como hace 40 años, y recién ahora quiero regularizar, porque eso quiero dejárselo a mis 2 hijos, y se me ha presentado un rollo de papeles que tengo que hacer y no me es posible. No me es posible. Quisiera saber a dónde debo ir o a qué teléfono llamar para poder sacar una cita y consultar. La casa está completamente pagada, tengo la escritura, partes para presentar, tengo un documento también ahí mismo, otra escritura, donde se los pasábamos a nuestros 2 hijos, pero nada se pudo hacer. Por eso, porque el señor no había puesto que era casado, se arruinó todo. ¿Qué pasa? Que un año anterior el hombre debería de firmar solo, no importa, si fuera casado. Pero nosotros compramos este bien al año siguiente. Entonces, en la notaría, el Pardo, no recuerdo, bueno, la notaría ella no consignaron eso de que era importante, de repente no estaba muy al tanto de esa nueva ley. Y eso me ha traído muchísimos problemas, no puedo hacer nada, he sacado todos los papeles habidos y por haber, el matrimonio de los que me vendieron, los documentos de fallecidos, ellos no tienen hijos, no tienen familia, todo lo han vendido, lo han regalado, lo han donado y no tengo a dónde recurrir. Me fui a la OMP, ¿cómo se llama? A la RENIEC, y la RENIEC me manda un papel donde me dice, tiene usted 80 días para que usted me traiga un familiar. No existe familiar, los señores cuando me vendieron ya eran viejos, le digo hace 40 años. Yo también. Disculpe, entendí que le vendió una persona, pero no se consignó su estado civil de casado. En el documento sí, pero la señora no firmó la escritura. Ah, ya. ¿Qué año fue eso? El año, perdóneme usted, hace como 40 y... Ah, ya.
como 40 años. Correcto, que antes la ley dice que solamente el hombre podía firmar, pero nosotros compramos al año siguiente que salió la ley. La ley salió en octubre y nosotros, por decir, compramos en marzo. Y de repente, por desconocimiento, hicieron firmar solo al hombre. Y ahí se atoró todo. Tengo un montón de papeles y un montón de dinero gastado de ir para casa, que esto vaya acá, vaya allá, no procede. Me ha rechazado los registros públicos. Ya me voy a morir, doctor. Tengo ya 70 años y quiero... ¿Usted vive en esa casa? ¿Usted vive en esa casa? Acá. Mis hijos pagan los predios, porque los predios ya, como ese documento, esa escritura pública, los partes lo mandamos a los registros, lo mandamos a la municipalidad, ya mis hijos cobran, o sea, perdón, pagan todos los predios todos los años, no de posición, pero no tenemos el título. Entonces, ¿a dónde puedo ir que alguien me oriente? Pero doctor, yo soy una mujer anciana, como le digo, 70 años, y no tengo el dinero suficiente, ya he gastado bastante. Entonces, ¿dónde me podrían orientar, doctor? Marta, yo se lo ruego que me ayude. Muchísimas gracias, Marta. Estamos aquí para ayudarte. El señor doctor, el abogado Solís le va a guiar en ese momento. Sí, a ver, ahí también, más que una conciliación, porque usted, ¿con quién tiene el problema? Si se da cuenta, lo tiene con personas fallecidas o con herederos. En todo caso... lo que podría exigir en una conciliación es que le regularicen, ¿no? Estos contratos, que los ratifiquen. No sé si son herederos, habría que ver la documentación. Sin embargo, me permito, viendo su caso, que usted tiene una salida un poco más directa, que es un proceso judicial o notarial de prescripción adquisitiva, de dominio, y ahí, más que acudir a la conciliación, creo que una buena asesoría legal, ¿no?, simplificaría el problema. Y usted, como ya tiene 40 años poseyendo el bien, tiene un título incluso ciertamente ineficaz porque faltaba la firma de uno de los cónyuges, pero igual, ¿no?, ya paga el impuesto predial, los impuestos municipales, entonces tiene todos los requisitos para que sea declarada judicialmente o por la vía notarial como propietaria por prescripción adquisitiva, ¿no? ¿A dónde tiene que acudir? Primero, un abogado que sepa este tema, claro. ¿No? Porque aquí sienta abogado. Y segundo, podría plantear judicialmente un proceso de prescripción adquisitiva que dura así bastante tiempo. O acudir a la vía notarial, porque notarialmente también se hace prescripción adquisitiva hoy, ¿no? Se hacen divorcios notariales también, ¿no? Entonces ahí, esto sí que es un costo un tanto más elevado dependiendo de la notaría. Pero ahí sí usted cerraría el problema de manera mucho más rápida que andar acudiendo a la reniego, buscando terceras soluciones. Bien, perfecto. Vamos a continuar hablando del tema. Vamos a seguir recibiendo sus llamadas. Le pedimos a María Cristina, por favor, que esté en línea, que nos espere un par de minutos, por favor, porque vamos a ir a escuchar el gran resumen de la hora. Pero continuamos después del corte con sus llamadas, con sus consultas y atención que les vamos a decir a dónde pueden acudir, que hay centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia a los cuales pueden acudir para recibir estas asesorías. Regresamos en unos minutos en Siempre en Casa. Muy buenas tardes, empezamos una nueva hora en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia con Mario Solís Córdoba, director de conciliación extrajudicial del Ministerio de Justicia, quien nos está enseñando y resolviendo las consultas sobre la conciliación, un proceso que podría ahorrarnos años de juicios y de entrampamientos de la justicia, ¿no? Vamos de inmediato con una llamada. María Cristina, muchísimas gracias por esperarnos. Nos llamas desde el INSE. Cuéntanos tu consulta para el abogado. Buenos días y agradecida sobre todo con ustedes. Y mi consulta es si la transacción extrajudicial que se realizó en determinado momento podría ir ahora a una conciliación. Se realizó una sucesión intestada, acudimos todos los herederos y nos dieron a cada uno en la división y partición determinado parte, ¿no?, de un departamento. Pero por error, por abuso o desconocimiento, me hicieron firmar una transacción extrajudicial por determinado dinero y ahora exigen que yo firme una compra-venta. Eso podríamos llevarlo a una conciliación a fin de transar eso lo ocurrido para llegar a un buen término, o cuál sería mi actitud. La verdad no sé cómo accionar ante las personas que me exigen hacer cumplir lo que algún día en 2010 yo firmé. Bien, María Cristina, muchísimas gracias por tu consulta. El abogado te va a asesorar.
Sí, a ver, si usted firmó una transacción extrajudicial, la transacción extrajudicial es hermana de la conciliación, porque tienen como característica final que ambos son títulos de ejecución, o sea, tienen que ejecutarse, ¿no? Si usted dice que ha sido engañada, que, digamos, ha caído en error porque no sabía lo que firmaba, ya estamos hablando de un tema en donde ha habido un problema con la manifestación de voluntad. Es decir, su voluntad no consta en el documento que firmó. Y eso ya es un tema de nulidad, o en todo caso anulabilidad de la transacción extrajudicial. Ese tema ya se vería directamente en un proceso judicial, ¿no? Claro, todo se puede transar. Si usted invita a las otras partes a conciliar porque entiende que hay un problema, entiende que la transacción no respeta lo que verdaderamente acordó, los puede invitar perfectamente. Y ojalá las otras partes entiendan la situación y lleguen a un acuerdo. Recuerde usted que el conciliador no va a imponer a nadie. Usted puede ir con una posición muy justa, pero el conciliador no puede decidir por usted. Lo que el conciliador va a hacer es facilitar que lleguen a un acuerdo. Usted puede invitarlo a las otras partes a una conciliación y de repente no van. No es un delito no ir, no es una falta. No quieren arreglar con usted y tendrá que ir al Poder Judicial. Ahí sí le diría que se asesore bien para plantear con claridad cuál sería la pretensión al momento de ir a una conciliación. Usted podría ir. En ese caso, por ejemplo, podría transar términos distintos, o perdón, conciliar términos distintos a los que figuran en la transacción y dejar sin efecto esa transacción. Pero siempre que haya voluntad, ¿no? Voluntad de llegar a un arreglo. Eso, ¿no? Identificar qué es lo que está... lo que va a ser un litigio, identificar el problema. Exactamente, el problema. Tenemos una nueva llamada. Héctor, desde Zárate. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta, Héctor? Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias al doctor Córdoba ahí presente. Ante todo, un llamado de atención a los que han asesorado a la señora de la EMATRAS anterior, ¿no? Tanto papeleo y cuando la solución era la que dijo el doctor Córdoba, la adquisiría de dominio, ¿no? Eso era para la señora el problema, porque algunas veces pasó por lo mismo. Me da lástima. Quería contarle al doctor Córdoba que cuánto es la facilidad que nos da la conciliación extrajudicial, porque el caso es cuando uno, van las partes, ¿no? Y acuerda, y va a juicio y es más rápido, pero la mayoría de veces una de las partes, la requerida, en este caso un inquilino moroso, nunca va, no se presentan. Y el propietario tiene que empezar prácticamente de cero el juicio con todos los trámites y el tiempo que lastimosamente es larguísimo, por más que hace algunos años salió una ley de inquilinato, ¿no? En la salida rápida, etcétera, todo siempre llega al juzgado y eso es una cosa horrorosa. Yo quisiera seguir al señor Rojas a través del Ministerio de Justicia que presente un proyecto, ¿no? Para que la conciliación, la no presencia de un requerido de conciliación sea pues prácticamente previo paso a la sentencia, ¿no? O simplemente pasar a un notario que haga un acta y con eso me voy a la comisaría, pido la fuerza pública y desalojo. Eso sería una solución y evitaría tanto papeleo y que la carga judicial pase enormemente, porque si no se presenta, como se dice, disculpe la palabra, le llega, no va, no le fastidia, sabe que el dueño va a empezar de cero, entonces estamos en la de nunca acabar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por tu comentario. Es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien no quiere ir a conciliar, ¿no? Cuando una de las partes no quiere ir y conversar, ¿no? Sí. Dejarse asesorar. Claro. El señor tiene mucha razón, ¿no? ¿Qué pasa? La conciliación no lo puede todo. En primer lugar, es un método que sirve cuando hay posibilidad de acercamiento entre las partes y de una solución. Cuando simplemente alguien no quiere pues desalojar un inmueble y le gusta vivir gratis, pues, no va a ir, pues probablemente no le conviene, ¿no? Claro. Y ahí pasamos a otro gran dilema que justo estábamos conversando hace unos minutos, que era el tema de lo trágico que es el desalojo en el Perú, ¿no? De las diferentes formas de desalojo en el Perú, ¿no? De la existencia de una figura como el precario, que los abogados sabemos que es una confusión absoluta, ¿no? Entonces, eso pasa pues por reformar esto, y en otros países hay estos métodos rápidos de desalojo. Se comprueba que no se ha pagado y se procede al mismo con ayuda de la fuerza pública. Y conversaba también de que, bueno, hoy hay algunas soluciones a ese tema, ¿no?
el famoso desalojo express que conversábamos, ¿no? Eso importa o necesita de que los contratos de arrendamiento se eleven a escritura pública. Ahí va a haber un gastito adicional, colocar esa cláusula de desalojo express, y el desalojo se va a tramitar por la vía notarial, ¿no? Costará algo, pero mejorará la situación. Doctor, a ver, para cerrar ya el tema, ¿puede decirnos rapidísimo, por favor, cuáles son, a dónde podemos acudir para recibir esa asesoría de conciliación, esta conciliación de manera gratuita? Sí, cómo no. Yo les pido, por favor, a las personas, todas las personas a nivel nacional, tenemos 90 centros de conciliación a nivel nacional, desde Puno hasta Piura, a la selva peruana, el sur del país, Lima, los conos de Lima. Pueden ver la página web del Ministerio de Justicia o llamar a este teléfono que los interesados tomar nota, el 204-8020, anexo 1031, que es el teléfono de la Dirección de Arbitraje y Métodos Alternativos de Solución de Conflicto, de conciliación, y Métodos Alternativos de Solución de Conflicto del Ministerio de Justicia. 204-8020, anexo 1031. Nosotros estamos encantados de atenderlo y les vamos a indicar ahí a qué centro de conciliación del MINJUS se pueden acercar, que esté más cerca a ustedes, ¿no? La conciliación que nosotros hacemos es absolutamente gratuita, no tiene ningún costo, ¿no? Para pretensiones que no superen aproximadamente los 9.000 soles en cuestiones patrimoniales. En cuestiones de familia, totalmente. Ahí tenemos los números apuntados, los vamos a repetir. Aquí lo más importante son nuestros oyentes y tenemos una llamada más. Tiempo para una llamada más. Roxana, desde San Martín de Porres, nos llama. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta para que el abogado te pueda ayudar? Sí, buenas tardes, doctor Solís, buenas tardes con todos. Estaba escuchando atentamente el tema de conciliación. Mire, directamente el tema de conciliación nos envuelve en una familia, en este caso por el tema de mi hermano, ¿no? Mi hermano ya se separó del domicilio conyugal hace año y medio aproximadamente, pero durante ese tiempo él ha estado viendo la atención de todas las necesidades básicas de su menor hijo. El tema es de que ahora, él quiere formalizar ese trato que él ha estado dando, ¿no? Entonces ha procedido con la solicitud de lo que le llaman la conciliación y ha habido una primera citación a la esposa el 24 de febrero, hace 2 días, la cual no se ha presentado. Entonces el abogado conciliador le ha pedido a mi hermano de que converse con ella para que pueda ella acceder a llamar o preguntar si es que tuviera alguna duda o consulta, pero hay la necesidad de que ella se acerque, ¿no? Para que puedan establecer bien el tema de la alimentación, las visitas, como usted bien dice, ¿no? Y todo lo que le corresponde para el menor de edad. Entonces, la idea para mi hermano es tampoco llegar a un proceso, como le llaman, judicial, si ella no asiste a la otra citación. Entonces, ¿qué estrategia se podría tomar para que pueda la otra parte, como dice, no son situaciones difíciles, en el caso de que mi hermano, no tiene fácil comunicación con la esposa, ¿no? Entonces, el diálogo es un poco difícil y quién debería interceder al acercamiento a la esposa para que ella acceda a hacer la reunión, ¿no? Para la conciliación y establecer esto en un documento. Porque lo otro que mi hermano quiere es hacer el trámite de separación, ¿no? Entonces, yo le he escuchado allí, él se ha acercado a la municipalidad, él ya ha cubierto todos los requisitos para hacer el tema de la separación, él es casado por civil y religioso. Entonces, el único documento también que le falta ahí es el de la conciliación por el menor de edad. Bien, muchísimas gracias, Roxana, por tu consulta. De inmediato te respondo. Sí, puntualmente. Mire, en las conciliaciones de familia es recomendable siempre un trato, una conversación previa. Porque si le llega a la otra persona la invitación a conciliar, va a sentir como una agresión. Va a sentir que es una notificación judicial, que es una especie de hasta de cobranza, ¿no? Entonces, lo mejor es siempre, en caso de familia, en este caso creo que es tenencia, régimen de visita y alimentos, que él
o si no puede él, mediante una tercera persona que baje un poco las tensiones en esta relación, converse, mira, te voy a invitar a una conciliación, no es un juicio para poder llegar a un arreglo. Siempre es mucho mejor hablar previamente, incluso llegar a un preacuerdo, ¿no? Claro, piensan que de repente lo están citando a algo, un juicio, ¿no? ya, ¿no? Algo, claro, es como a veces claro. Ustedes verán esas esquelas de cobranza que dejan debajo de la puerta, ¿no? Citan el Código Procesal Civil, embargo, no hay juicio, no hay nada, y la gente se asusta, ¿no? Hay que tener en cuenta, muy interesante lo que nos ha comentado, abogado, es que acá es un método para resolver controversias, la conciliación, y hacerse de manera oficial y ahorrarse tantos años de juicios, ¿no? Eso creo que es lo importante. Así es. Entonces hay centros de atención de conciliación privados, pero los gratuitos que pueden encontrar llamando al 204-8020. Así ¿no? es, anexo 1031. Este caso es típico de los que vemos en los centros de conciliación. Estamos haciendo especial hincapié en los procesos de familia. Nos ha pedido el señor ministro, doctor José Tello, que ampliemos el campo de acción de la conciliación y trabajemos de manera más dinámica en estos asuntos. Bien, muchísimas gracias, abogado Mario Solís Córdoba, director de conciliación extrajudicial del Ministerio de Justicia, por resolver las dudas de nuestros oyentes. Ya sabe, 204-8020, anexo 1031, Exacto. para recibir orientación gratuita y enterarse de dónde están los centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia. Para Así es, están en todo el Perú a servicio de la ciudadanía.